Muy buenos días, amados hermanos y amigos de la fe. Buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en la vida de cada uno de ustedes. En esta mañana les queremos dar gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Le damos gracias a Dios por este viaje al país de México. Estamos muy agradecidos por la bondad y la hospitalidad de las iglesias que visitamos. Primeramente le doy gracias a Dios. Y en segundo quiero darle gracias a Dios a la Iglesia Bautista Fundamental Gracia y Vida, allá en Cancún, Quintana Roo, México. Le damos gracias al reverendo Ángel Eck, el pastor de dicha iglesia, por su bondad y por su hospitalidad. Le doy gracias también a la bienvenida que su congregación me dio. También en esta mañana le queremos dar gracias a Dios por este gran viaje. Queremos darle gracias a Dios a la congregación de la Iglesia Bautista Fundamental Cristo la Roca, allá en Valladolid, Yucatán, México. Queremos darle en especial las gracias tanto a Dios como al reverendo Ernesto Chuck, el pastor de dicha iglesia. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias al pastor Ernesto Chuck por su bondad y por su amabilidad y por su hospitalidad en el momento o en los días que yo estuve predicando en su iglesia. Amados hermanos, fue un privilegio, fue una honra, una dicha muy grande, hermanos. Fue una bendición grande en este viaje que tuvimos a México. Estuvimos en Cancún, Quintana Roo, México, y estuvimos en Valladolid. Fue un viaje de bendición. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tema de esta mañana es persiguiendo la fe verdadera. Vamos, acompáñenme
Y hablamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo de 1 al 6. La Biblia lee, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, en esta mañana es de mucha bendición nuevamente de regreso a nuestros estudios. Entonces venimos y la primera pregunta que se nos viene es, ¿qué es la fe en el cristianismo? ¿Cuál es la verdadera fe en el cristianismo, amados hermanos? Si nos diéramos cuenta en esta mañana, como cristiano, la fe no se trata solo de creer en Dios y en la Biblia. Si realmente tienes fe, afectará la forma en que vives tu vida a diario. Así es. He dicho, si realmente tienes fe, afectará la forma en que vives tu vida. Después de todo, si realmente crees que Dios tiene el control de todo, entonces no dudarás del camino de tu vida, ni temerás por tu futuro, porque crees que todo sucede de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Todos somos humanos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa cuán devotos seamos, pero algo te diré en esta mañana. Alguna duda silenciosa siempre se deslizará en nuestros corazones. A menudo puede parecer que nuestra vida se está desboronando o está fuera de control, y ahí es cuando nuestra fe se ve desafiada con mayor frecuencia. Estos son desafíos en el camino cristiano. Creer que todo, incluso las cosas malas, son parte del plan de Dios para nuestra vida. Y tener fe en su plan, incluso cuando las cosas parezcan sin esperanza. Sin esperanza. Amados hermanos, esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Todos somos humanos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa cuán devotos seamos, alguna duda silenciosa siempre se deslizará en nuestro corazón. A menudo puede parecer que nuestra vida se está desboronando o está fuera de control. Y ahí, exactamente ahí, es cuando nuestra fe se ve desafiada con la mayor frecuencia. Estos son desafíos en el camino cristiano. Creer que todo, incluso las cosas malas, son parte del plan de Dios para nuestra vida. Y tener fe en su plan, incluso cuando las cosas parezcan sin esperanza alguna por nuestra parte. Eso es difícil de hacer,
Pero la fe es crucial para la liberación. Amados hermanos, ¿qué significa tener fe en Dios? Podríamos decir, amados hermanos, esta mañana, aquí hay dos lados de la fe en el cristianismo. El primero es simplemente creer en los principios de la Biblia. Tener fe en la existencia de Dios y en las enseñanzas de su palabra. Pero la segunda mitad del tema es tener fe en las promesas. Tanto tener fe en Dios, confianza y fe en Dios y en sus promesas. Que aunque no se han cumplido, tenemos esa fe que se van a cumplir. Así es, hermanos. La Biblia promete muchas cosas, incluyendo la vida eterna. Si creemos en la vida eterna, amados hermanos, también debemos de creer tanto en Dios, en su poder, como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy estamos en el cristianismo, incluyendo la vida eterna. Amados hermanos, no tenemos evidencia de que haya una vida después de la muerte. No es así. No es que los muertos puedan regresar y decirnos que el cielo realmente existe. No hay ninguna razón científica para creer que hay algo después de la muerte. Pero, amados hermanos, yo les puedo decir esta mañana que la muerte no es el final, es simplemente el principio de una eternidad. ¿Y dónde la vamos a pasar? Esa es la pregunta del siglo. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Porque la Biblia nos promete vida eterna. Pero, amados hermanos, no hay ninguna razón científica para creer que hay algo después de la muerte, pero la Biblia sí me lo dice. Y sin embargo, los cristianos deben tener fe en la creencia de que el cielo espera al pueblo de Dios. Amados hermanos, así es. Cuando tu vida se derrumba, o sientes tú que tu vida se está derrumbando y las cosas van mal, no tienes garantía de que las cosas vayan a mejorar, no hay pruebas de que todo va a estar bien. Tener fe significa creer en la liberación antes de tener alguna prueba de que se acerca. Un gran ejemplo de fe se puede encontrar en Mateo 9, 27 al 30. Óigame bien, un gran ejemplo de fe se puede encontrar en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 30. Dice la palabra: llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Nos damos cuenta, amados hermanos, lo que a la verdad significa la fe. Dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos damos cuenta, amados hermanos, esa es la fe. En los peores momentos de nuestra vida diaria, amados hermanos, es cuando ponemos la fe a trabajar. En las aflicciones más grandes de nuestra vida es cuando ponemos la fe a trabajar. Tener fe significa creer en la liberación de la aflicción, en la liberación del problema antes de tener alguna prueba de que se acerca.
Un ejemplo se puede encontrar en Mateo, amados hermanos. En Mateo 9, versículo 27 al 30. Llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. A la verdad, la fe siempre debe de estar viva en cada uno de nosotros, amados hermanos. Amados hermanos, dice la palabra, entonces vino Jesús y les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y se les abrieron los ojos. ¡Wow! Vemos en el libro de Habacuc, dice la palabra, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice Habacuc 2:4. Significa, amados hermanos, que las personas justas deben confiar pacientemente en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy estamos en el Evangelio. Hoy tenemos fe y confianza en Dios y en sus promesas. Significa que las personas justas deben confiar pacientemente en Dios en un momento difícil. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice 1 Pedro 5:6. La Escritura dice a su debido tiempo, no es así. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Entonces, amados hermanos, meditemos muy bien en este verso. Dice este verso, la Escritura dice de esta manera, a su debido tiempo, su ayuda llegará en el momento justo, no en tu tiempo, no en tus caminos, no en mis caminos, sino todo en sus caminos. El Nuevo Testamento da cuenta verbal de Habacuc en un contexto más amplio, diciendo no solo que los creyentes deben vivir por fe, sino que son salvos por gracia a través de la fe. Entonces, esa fe debe de continuar de la misma manera que tuvimos fe para venir a los pies de Cristo. Esa misma fe debe continuar viva en el corazón de cada uno de nosotros. Así es. Dice, la verdad es esta. No solo que los creyentes deben de vivir por fe, sino que son salvos por gracia a través de la fe. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dice Gálatas 3:11. Ahora bien, amados hermanos, ahora bien, es evidente que nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo vivirá por fe, o el justo vivirá por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. En otras palabras, amados hermanos, los justos viviremos por la fe, persiguiendo la verdadera fe que hemos aprendido en la Santa Biblia. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. ¿Qué es la fe verdadera? Estamos hablando qué es la fe verdadera en esta mañana. Es pues
La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. La Biblia misma dice, ni siquiera los gigantes de la fe obtienen exactamente lo que quieren. Dicho, todos estos fueron elogiados por su fe, pero ninguno de ellos recibió lo que se le había prometido. Dice Hebreos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero esa es la fe. Exactamente, esa es la fe que nosotros debemos de mantener en nuestra vida diaria. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo puedes estar seguro de que la tienes? Algunos cristianos piensan en la fe como una fuerza casi mágica. Eso es equivocado. Si reúnes lo suficiente, te harás rico. Te mantendrás saludable y vivirás una vida satisfecha. Dicen, sin embargo, ¿cómo se reúne la fe? ¿Cuáles son los signos de la verdadera fe? ¿Cuáles son las señales de la verdadera fe? Amados hermanos, ¿cuáles son los signos o las señales de la verdadera fe? Contentamiento, perseverancia, soportar, poner todo en las manos de Dios y esperar los resultados que Dios nos va a dar. Porque la misma Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6, amados hermanos. Amados hermanos, amigos creyentes, la imagen de la fe que emerge de estos capítulos contiene algunas sorpresas. El autor usa palabras y frases como perseverar, soportar, no desmayar. Fe es una carrera difícil si a la verdad no creemos tanto en el poder de Dios como en sus promesas. La pregunta en esta mañana es, ¿vale la pena esta lucha en la fe? ¿Vale la pena la lucha en nuestra fe? ¿Por qué las personas castigan sus cuerpos para correr una carrera de maratón agotado? Pongamos eso de ejemplo. ¿Por qué las personas castigan sus cuerpos para correr una carrera de maratón agotado? La mayoría de los corredores mencionan dos razones por las cuales ellos van a la carrera de maratones. La mayoría de los corredores mencionan dos razones. La sensación de recompensa. La sensación de recompensa personal que obtienen y los beneficios físicos del ejercicio. Las mismas dos recompensas se aplican en el ámbito espiritual también, amados hermanos. Hay una recompensa en el reino de los cielos para cada uno de nosotros. Así es. Y hay beneficios físicos también, hermanos. Paz y gozo, sabiduría y entendimiento. Así es, hermanos. La sensación de recompensa personal que obtienen y los beneficios físicos del ejercicio. Las mismas dos recompensas se aplican en el ámbito espiritual. Grandes premios esperan a los que perseveran. Y el mismo proceso de vivir por fe construye un carácter fuerte en cada cristiano. Así es, hermanos. Esa es una, amados hermanos.
de las razones. Uno de los grandes beneficios que obtenemos al vivir por fe, porque la fe construye un carácter fuerte en cada uno de nosotros. En esta carrera de la fe nadie pierde. No importa si llegas de último o llegas de primero, pero no es quién llega de primero y quién llega de último, sino que quién sirve y quién corre esta carrera por fe. Nadie pierde. Si terminas, obtienes la recompensa, sea el primero o el último. Pero tendrás una recompensa. La fe descrita en Hebreos no está endulzada, ni quiere quedar bien contigo. Dios no garantiza una vida de lujo y comodidad en ninguna parte de la Biblia. Es una fe dura, un compromiso de cada uno de nosotros, un compromiso constante de aguantar y creer en Dios, tanto en sus promesas, contra viento y marea, sin importar lo que pase. Pero no nos olvidemos, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, amados hermanos, la Biblia no dice que puedo hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oigamos bien, la Biblia nos dice que puedo hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. La Biblia no me restringe en ciertas cosas, pero la Biblia dice todas las cosas. Pero, qué fuerte es nuestra fe. Qué fuerte es nuestra fe para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un poder que viene de lo alto, el poder de la fe. La Biblia dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Romanos 8:37. Y no se olvide, amados hermanos, lo que dice el libro de Romanos. ¿Sabe? Lo dice muy claro, amados hermanos. Muy claro si abrimos nuestra Biblia y dice, oiga muy bien, y dice en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, en total, sin restricción alguna, pero ¿qué tan fuerte es nuestra fe? La Biblia dice muy claro, amados hermanos, la Biblia dice claramente, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. No se olviden, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿qué dice? Nos lleva siempre en triunfo. No dice triunfos de vez en cuando, pero triunfos todo el tiempo. El cristiano siempre anda en grandes triunfos todos los días cuando él le sirve a Dios. Entonces, amados hermanos, en esta mañana podríamos llegar a una conclusión. Este sermón sobre persiguiendo la fe verdadera, no estaría completo sin esta parte. Y déjeme decir esta parte para terminar. Tener fe en el Señor es más que simplemente creer que Él es real. Se trata de hacer lo que la Biblia dicta para un seguidor de la fe. Se trata de vivir tu vida de la forma en que tu fe dice que debes de hacer. Después de todo, si realmente tuvieras fe en Dios y en la Biblia,
te inclinarías a obedecer sus mandamientos. No es así, hermanos. Si queremos llegar a la conclusión de este mensaje persiguiendo la fe verdadera, no estaría completo sin esta parte que te diré en este momento. Y ahí vamos a terminar. Tener fe en el Señor es más que simplemente creer que Él es real o que Él está con vida. Se trata de hacer lo que la Biblia dicta para un seguidor de la fe. Se trata de vivir tu vida en la forma en que tu fe dice que debes de hacer. Después de todo, si realmente tuvieras fe en Dios y en la Biblia, te inclinarías en obedecer sus mandamientos. ¿No es así? Hay muchas facetas para tener fe, pero cada una de ellas es igualmente importante. Fidelidad. Así es, hermanos. Fidelidad en el hebreo es un atributo o cualidad aplicada en la Biblia, tanto a Dios como a los seres humanos. Amados hermanos, Dios es constante y verdadero, fiel en el cumplimiento de sus promesas e inmutable en su naturaleza ética. La fidelidad de Dios generalmente está conectada con sus grandes promesas de salvación. Los hombres fieles de Dios son confiables en el cumplimiento de sus responsabilidades y en el cumplimiento de su palabra. El Nuevo Testamento tiene frecuentes exhortaciones a la fidelidad. Entonces, amados hermanos, podemos llegar a esta conclusión. Y esta conclusión es que la fidelidad de Dios generalmente está conectada con sus grandes promesas de salvación. Dios y sus promesas me hacen vivir una vida diferente. Así es, hermanos. Lo único que me resta decirle, amados hermanos, God bless you and God bless America.